Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Elige Vivir Sano y hoy tenemos una gran invitada estelar, la subsecretaria Francisca Gallego, que es además quien desde la subsecretaría nos alberga como sistema Elige Vivir Sano. Así que muy bienvenida, subsecretaria, y la queremos invitar hoy día a que nos cuente de la política de cuidados, que es la nueva política en este periodo y de la cual Elige Vivir Sano, que viene recorriendo un tiempo antes, hoy se hace parte de este gran espacio que es la nueva política de cuidados y queríamos que nos cuente en qué consiste y cómo podemos vincular los cuidados a qué es vivir sano. Muchas gracias, Valesca. Un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo, escuchando. Para nosotros es fundamental ir dando a conocer sobre Chile Cuida, contar de qué se trata, cuáles son los alcances que tenemos y sobre todo, como tú bien dices, cuáles son esas soluciones concretas que desde la política pública del Ministerio de Desarrollo Social estamos trayendo para las personas y familias de todo nuestro país. Y podríamos, como en la experiencia que ya tiene Chile Cuida, ¿no es cierto?, que partió siendo una política que no existía antes como tal, reconociendo, ¿no es cierto?, a las cuidadoras, cuidadores, y sabemos que ahí se abrió como un mundo que no conocíamos el resto de la ciudadanía quizás, y además no tenía como una línea de esta magnitud como se ha generado hoy. ¿Qué cosas en algo que es tan cotidiano como cuidar a lo mejor, pero desde esta perspectiva hemos conocido como elementos nuevos del cuidado y que son importantes de tener en cuenta cuando hablamos de tener una vida más saludable? ¿Qué aprendizajes han aparecido hoy día a propósito de la red de cuidadoras, cuidadores y la vida saludable, digamos? Sí, mira, lo primero es dar una fotografía del estado de los cuidados en nuestro país, ¿no? Cuando nosotros llegamos al inicio del gobierno no sabíamos cuántas personas eran cuidadoras, cuántas de ellas necesitaban, ni qué tipo de apoyo, ni tampoco sabíamos dónde se encontrábamos. Teníamos sin duda algunas hipótesis, pero no teníamos los datos concretos. Y lo primero que fue crear esta credencial, que hoy permite que las personas sean reconocidas como personas cuidadoras, que puedan recibir atención preferente cuando van a hacer un trámite, que puedan recibir descuentos en la red de empresas, pero sobre todo participar de nuestros programas. ¿Qué nos ha dicho ya casi al cabo de 4 años el ejercicio de este registro? Yo diría que 3 cosas importantísimas que conversan con lo que tú señalas. Lo primero es que en su mayoría las personas cuidadoras son mujeres, hermanas, hijas, tías, primas, nueras, que han tenido a veces por circunstancias variadas la obligación o el mandato de cuidar. En la mayoría, y esto nos ha pasado recorriendo Arica, Alto Biobío, San Gregorio, el extremo sur de nuestro país, a lo largo de todos los territorios nos dicen que ellas realizan esta tarea con mucha dedicación, pero a un costo personal súper grande, con problemas de salud mental, con dificultades para ella tener hábitos de vida saludable, para poder inclusive asistir a sus horas médicas y sobre todo para volver a vincularse con su vida social. Dejan de ver amigas, ellas nos dicen que inclusive verse al espejo a veces no tienen tiempo para ello. Y lo que nosotros hemos podido constatar además, que cerca de un 50% de estas personas, ya hemos identificado a cerca de 240.000 personas, cerca del 50% de estas no han recibido ingreso alguno desde enero del 2023. Entonces, existe una sobrecarga mental, una sobrecarga física y, por cierto, una sobrecarga económica que cohabita frente a la inexistencia de una política de Estado que se haga cargo de las necesidades de estas personas. Y ese problema es el que nosotros queremos resolver con Chile Cuida. Soluciones concretas para las 3 principales dimensiones que hoy afectan a las personas cuidadoras. Y una persona, por ejemplo, que es cuidadora y a lo mejor no está en el registro de cuidadora y cuidadores, ¿cómo una persona puede llegar a registrarse? Lo primero que nosotros hacemos, y hay un llamado a quienes nos están viendo, si tú eres una persona cuidadora o si conoces a una persona cuidadora, la invitamos a inscribirse en el Registro Social de Hogares. No tiene costo, no discrimina por edad, no tiene discriminación por nivel socioeconómico. Todas las personas pueden acceder siempre que certifiquen a quién están cuidando. Y eso es fundamental porque es un reconocimiento universal. Y con la validación se demoran más o menos 15 días en al menos recibir el certificado digital o la credencial física si es que así lo requieren. Entonces, hacemos un llamado, estamos extendiendo esta convocatoria porque con más datos y mejor información vamos a poder tomar mejores decisiones de política pública.
Y esto es en el caso que hay como una labor de cuidado, ¿no es cierto?, como con una persona que es cuidada dentro de una familia o de esta red que se señala. Y por ejemplo, en estos como aprendizajes de lo que a lo mejor las mismas cuidadoras, cuidadores les han entregado o se recogen en los centros de cuidado, en las redes, los encuentros que han ido teniendo con ellos, ¿qué cosas, aparte de la carga física y la carga emocional, o dentro de ellas, de la carga física y emocional, han aparecido como elementos que alivian un poco esta carga? Y a lo mejor eso también puede ayudar a algunas personas también a ejercer una labor de cuidado que a veces está muy naturalizada, como cuando cuidamos a niños pequeños y es como labor de padres, madres o tutores, o abuelos a veces, quien esté de la red de adultos disponible para cuidar a esos niños, o personas que requieren cuidados especiales, a lo mejor algunas como recomendaciones básicas quizás que contribuyan a que su calidad de vida sea mejor, ¿han aparecido en esta experiencia? Mira, nosotros para poder resolver los problemas de las personas cuidadoras nos hemos aproximado desde 3 dimensiones. La primera es la credencial para el reconocimiento. La segunda es para el relevo de las tareas de cuidado a través de la Red Local de Apoyos y Cuidados, que es un programa que va con un equipo de profesionales directamente al hogar. Y el tercero son los centros comunitarios de cuidado que buscan generar una red barrial con los municipios para ofrecerles servicios a las personas cuidadoras cerca de su domicilio, de tal forma que ellas no tengan que estar siempre en sus hogares, ¿no? Y la idea es que estos 3 elementos se integren. ¿Qué nos han dicho que ha funcionado y que ha ido mejorando su calidad de vida? Y aquí permítame ocupar un ejemplo. Hace poquito me tocó conocer en Lautaro a Jovita. Jovita es hija de una persona mayor que el 9 de octubre sufrió un accidente cerebrovascular y su vida cambió de la noche a la mañana. Ella tuvo que dejar su trabajo, tuvo que pedir ayuda, aprender cuáles son las tareas de cuidar súper especializadas para entregar alimentos, para apoyarla con el aseo y además estimular a su mamá para que no se deprimiera. ¿Qué es lo que le ha servido a Jovita? Primero, una red pública que se active de manera súper rápida y que sea coordinada y que no tenga que ella ir buscando por todos los espacios la ayuda. Y esto ha sido fundamental porque el consultorio con el centro de cuidados, con el municipio, se integran y eso es un apoyo sustantivo. Lo segundo es poder tener apoyo para tener tiempo para ella misma, ¿no? Y en ese tiempo hacer actividades físicas, tener espacios para conversar. Muchas de las personas cuidadoras nos dicen, acá en los centros Chile Cuida hablan mi idioma, no tengo que contarles lo que implica cuidar porque ya conocen y saben cómo tratarme. Y lo tercero, que es validar también cómo transforma la cotidianidad de la persona de Jovita, en este caso, y también de su mamá. Es decir, el tipo de alimentos que tienen que usar, los horarios para poder alimentarse y, por cierto, las habilitaciones de la vivienda. Entonces, son una situación que en el caso de Jovita fue inesperada, que afecta muchas dimensiones de su vida y que requiere también de una respuesta integral del municipio, del CESFAM, del Estado en su conjunto, en dimensiones muy diversas que justamente tienen en su centro procurar bienestar para ella, pero también para su mamá. O sea, aquí podemos decir que esta nueva política, en el fondo, abre una red que está disponible de manera mucho más inmediata, tanto en los territorios como en la institucionalidad del Estado, incluida desde el municipio, digamos, hacia arriba. En lo que queda o en esta tarea de instalación, ¿cuáles son los desafíos que vienen en esta línea? Y una pregunta adicional que tengo es si hay también un apoyo, también aparte de para la cuidadora y cuidador, para las personas que son sujetas de cuidado. Voy a partir por lo último. Nosotros en Chile Cuida consideramos que es igualmente relevante la persona cuidadora y la persona que requiere cuidado. Y lo que vimos es que históricamente a veces se ponía más énfasis en quien requería cuidados y no tanto en quien cuidaba. Hoy Chile Cuida busca hacerse cargo de ambas personas, de lo que se denomina tradicionalmente como la diada del cuidado, la persona cuidadora y la persona que requiere cuidado. Por ejemplo, los centros de cuidado tienen la particularidad que la persona cuidadora va justamente con su mamá, con su hijo, con quien es cuidado. Entonces, Jovita va a poder ir al centro de Lautaro justamente a recibir su atención psicológica
mientras que su mamá en el mismo lugar y al mismo tiempo va a tener actividades de estimulación. Eso es una forma distinta de entender los servicios del cuidado, sobre todo reconociendo sus características principales. Y de desafíos varios. Yo diría que nuestro ejercicio en esta administración fue sentar las bases de un sistema. Y aquí estamos pensando en no solamente un tipo de programa o un tipo de prestación. Cuando decimos sistema, nosotros nos comparamos con, por ejemplo, el sistema educativo, ¿no? Queríamos formar a nuestros niños, creamos los colegios, queríamos especializar a nuestros profesionales, creamos las universidades. Vimos que los niños más chiquitos necesitaban iniciar su vida escolar más temprano, creamos los jardines. Hoy, jardines, colegios y universidad forman el sistema educativo y nadie duda de la relevancia de cada una de las instituciones. Haciendo el símil con los cuidados, nosotros necesitábamos reconocer, creamos la credencial, necesitábamos atender en el domicilio, apoyamos y ampliamos la red local y además necesitábamos que las mujeres cuidadoras y quienes requerían cuidados salgan de sus hogares y creamos los centros. Pero sabemos que faltan otras dimensiones, habilitar paraderos, tener una coordinación mucho más efectiva con los servicios de salud, inclusive el diseño de las viviendas tienen que tener perspectiva de cuidados porque tenemos menos guaguas y más personas mayores. Y eso forma parte de la política y de lo que nosotros denominamos un sistema de apoyos y cuidados, que no es solamente una prestación o un programa, sino una mirada integral. ¿Y qué nos queda? Nosotros, así como el Chile crece contigo, cuando yo recorro Chile y les pregunto a las vecinas, ¿ustedes conocen el Chile crece contigo? Y la mayoría me dice, sí, lo conozco, porque forma parte ya de los valores de nuestro país. Nosotros tenemos esa misma aspiración con Chile Cuida, que hoy este gobierno está sentando las bases, nos permite hablar en programas como este respecto a los cuidados, nos permite llegar a más barrios, a más familias, pero sabemos que queda mucho por delante para consolidar un sistema y es en ese sentido que estamos avanzando ya en la última patita de tramitación de un proyecto de ley que hace que Chile Cuida sea una política de Estado, es decir, que cuente con su institucionalidad de referencia, con los programas claves que forman parte y con parte del financiamiento para que los alcaldes y sobre todo las familias tengan la tranquilidad que van a contar con los recursos para seguir recibiendo estos cuidados. Buenísimo. Y en esa línea como de los desafíos, justamente, preguntarle si ha habido como hablábamos que a veces hay algunos hábitos que naturalizamos, algunas conductas que naturalizamos, como, bueno, por ejemplo, el asumir que son las mujeres en una familia que quedan a cargo del cuidado. Y quizá ahí tenemos un desafío cultural en el sentido de poder ampliarla como corresponsabilidad del mundo adulto respecto de esos cuidados. Lo mencionamos con respecto, por ejemplo, Senda nos contaba que la corresponsabilidad social, la paternidad social, le ponían ese concepto a la presencia de adultos en distintos espacios, sean públicos, comerciales, de distinto tipo, cotidianos, no solo de instituciones, adquirir o incorporar esa noción de que en tanto el rol social como adulto, cuando se está frente a un niño que está consumiendo o está en condiciones de consumo, ¿no es cierto?, problemático o en alguna situación de ese tipo, puedan asumir ese rol de cuidado también allí. En ese sentido, preguntar si, a propósito de todo lo nuevo que es la red, si hay desafíos culturales o más sociales que debiéramos, como el resto de las personas que no están familiarizadas quizás con una situación de alguien de cuidados especiales, ¿no es cierto?, en una familia, en una red, que debieran abrir su atención, su conciencia. ¿Crees que hay un desafío ahí? Totalmente, mira, nosotros siempre decimos, el cuidado es una necesidad social. A ti te cuidaron cuando guagua, a todas las personas probablemente las han cuidado y sin duda es muy posible que requiramos cuidado. El cuidado es un trabajo que tiene que ser reconocido como tal. Cuando valorizamos económicamente el cuidado, significa casi un 19%, un 20% del Producto Interno Bruto ampliado, o sea, es mucho. Si nosotros cuantificamos económicamente la proporción que representan los cuidados, y el cuidado es un derecho.
que hace poquito, en agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la primera corte en pronunciarse a favor de la existencia del derecho al cuidado. Entonces, para consolidar esta experiencia de habitar el cuidado como una necesidad, como un trabajo y también como un derecho, sin duda son fundamentales las políticas públicas, pero sobre todo el cambio cultural y de imagen de sociedad. Y ahí viene la clave de donde nosotros valoramos muchísimo que nuestro sistema de apoyos y cuidados se llame Chile Cuida. Yo siempre digo, Chile Cuida es una política de Estado, pero también es una visión de país. Un país en el que nacer, envejecer, enfermarse o cuidar no es sinónimo de soledad, sino más bien de una sociedad que en su conjunto, partiendo por el Estado, se despliega para poder abrazar y acompañar esos requerimientos de cuidado. Y ahí se requiere un cambio cultural donde todos los actores somos parte, partiendo por el Estado, porque, insisto, es el garante del derecho, pero las comunidades, los privados, la academia y, en estricto rigor, todas las instituciones públicas y privadas que están de alguna manera desplegadas en nuestro país. Sí, nos cuesta como ingresar a ese concepto realmente que es realmente una manera muy distinta de ver no solo la promoción de las políticas públicas, de la prevención de generar como otros hábitos que en ese sentido nos parecía que Ligia Vivir Sano está muy inmerso Totalmente. en esta nueva mirada, ¿no es cierto?, o esta nueva manera de hacer política pública desde el concepto del cuidado. Y ahí a nosotros no solo nos ha gustado mucho como sistema, sino que hemos querido ser parte, contar también que hemos colaborado en distintas... Una contribución fundamental, ¿no?, para nosotros, y ahí, perdona que te interrumpa, pero Elige Vivir Sano tiene una mirada que sintoniza muy bien con Chile Cuida, que es también la mirada preventiva, ¿no?, de poder generar los hábitos que el día de mañana evitan que tú requieras cuidados, ¿cierto? Y creo que ahí, si nosotros propiciamos esa dimensión, inclusive en términos del costo para el Estado de cuidar, o para las familias de cuidar, baja sustantivamente. Entonces creo que es importante que subrayemos el carácter promocional que tiene de hábitos de vida saludable Elige Vivir Sano, en materia de prevención, pero también en términos de gestión de los cuidados que requieren a veces aspectos particulares, y ahí el apoyo que ustedes nos han brindado para hacer cápsulas para las personas cuidadoras de diferentes dimensiones, inclusive que permitan dentro de sus dificultades adquirir ciertos hábitos, han sido muy valoradas también por las personas cuidadoras. Sí, y además... también creo que en la experiencia que hemos tenido de conocer a algunas cuidadoras y cuidadores también desde Elige Vivir Sano, nos ha gustado mucho cómo desde la experiencia de ellas se abre la puerta para que las personas también tengan una noción de autocuidado. Así es. Las cuidadoras, paradojalmente, están muy expuestas, ¿no es cierto?, a esto que se señalaba de alto estrés, desgaste físico, desgaste en su salud mental, la falta de tiempo propio. Por lo tanto, en contraste o paradojalmente, el autocuidado se vuelve un espacio casi de privilegio, casi tan escaso en la vida de las cuidadoras y cuidadores, que entonces la valoración que vemos del autocuidado aparece como desde otra perspectiva. Ellas nos muestran como desde otra perspectiva lo importante que es el autocuidado. Totalmente. Lo mucho que naturalizamos que algunas personas no cuenten con autocuidado. En general las mujeres estamos muy expuestas a ese ciclo, ¿no?, de ser cuidadora, de ser madre, trabajadora, y además en esta sociedad exitosa. Sí. Son muchas demandas que tiene el sistema, y de pronto el cuidado es un concepto que nos invita a parar, que nos invita a respirar, que nos invita a volver incluso a algo tan básico como es nuestro cuerpo. Me llama mucho la atención cuando las cuidadoras valoran mucho como esto, el cuidado de descansar, de habitar su cuerpo de otra manera, de atenderlo, de poder recrearse también como un espacio muy valioso y necesario para mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿nos abre una puerta distinta a las políticas públicas? Totalmente. Yo diría que, y hay una frase que las organizaciones de personas cuidadoras nos han dicho y que han sido parte del corazón de la movilización que han realizado ellas para que hoy se discuta la política pública, que es: mi mayor temor es qué pasa si yo me enfermo. ¿Quién va a cuidar de mi hijo? ¿Quién va a cuidar de mi mamá? ¿Quién va a cuidar de mí?
Vamos a terminar siendo dos personas que requieren cuidado. La persona que yo cuido y yo que era su cuidadora vamos a requerir cuidados. Entonces, la dimensión del autocuidado, ponerla en valor, que justamente no sea un privilegio, como tú lo dices, que nosotros podamos asegurar que hay tiempo suficiente, inclusive para que la persona cuidadora vaya a sus horas médicas, pueda encontrarse con las amigas, pueda descansar, ¿no? Es fundamental. Y a veces eso no se considera tanto dentro de la realización de las políticas públicas, y la virtud que tiene el pronunciamiento de la Corte sobre el derecho al cuidado es que apela a esas tres dimensiones: el derecho al cuidar, derecho a ser cuidado y derecho al autocuidado. Y ahí se me viene a la cabeza la experiencia de Antonia, que siempre la cuento, es una vecina de Estación Central. Antonia tiene 83 años. Ella cuida a su hijo y a su sobrino, más o menos ambos de 43 años. Su hijo nació con una discapacidad, su sobrino tuvo un accidente cerebrovascular. Y Antonia nos decía que antes de Chile Cuida, ella, para poder ir a comprar el pan, le pedía al vecino que viera a su hijo y a su sobrino, y ella le daba unas moneditas. Antonia además tiene un tumor cerebral. Entonces, la fotografía, la escena de la vida de Antonia era brutal. Y tú decís cómo ella pudo soportar 40 años cuidando no solamente a ella, sino a su sobrino y a su hijo. Hoy con Chile Cuida, Antonia tiene obviamente la credencial y el reconocimiento, pero el equipo de la red local llega a su domicilio y le entrega atención a Antonia, atienden a su hijo con kinesiólogo, a su sobrino con terapeuta ocupacional, y los tres tienen servicios en su propio domicilio. Y con una virtud más: Antonia ya no le tiene que pagar más a su vecino para comprar el pan, porque tiene un asistente de relevo. Y el asistente de relevo de Chile Cuida le dice: Antonia, descansa, ando a comprar el pan, o simplemente júntate con una amiga. Yo, durante al menos 4 horas a la semana, voy a cuidar de tu hijo y tu sobrino. Y eso es un cambio concreto en la vida que le permite a Antonia hoy abrir la dimensión en su vida de autocuidarse. Y eso es fundamental y genera realmente un cambio de vida absolutamente. Y concreto, o sea, no en abstracto, es concreto, cotidiano y real, en un rostro que Antonia representa a más de 1 millón de personas a lo largo de todo Chile. No, es realmente, mientras escuchaba el relato, me recordaba de la primera vez que había escuchado de una red que es como de primer mundo, ¿no? Ese estándar de decir como, y hay personas desde el Estado que están disponibles para ir a cuidar en una casa, y sonaba como realmente algo de país desarrollado, y es una maravilla poder contar con ello. Solo como para ir como completando esta maravillosa experiencia que es la nueva política de cuidados que yo creo y no tengo duda, así como el Eje Vivir Sano partió hace más de 10 años, ¿no es cierto?, por ahí por el 2013, que aparece ya como ley, y ha sido una política de Estado que se ha ido no solo materializando, sino que además fortaleciendo en ese sentido. También es un sistema, y que ahora es un sistema que se enlaza, se trenza quizás de una manera virtuosa con la política de cuidados. Quizás decir o para completar, quienes a lo mejor no saben tanto o lo han escuchado de lejos, ¿no es cierto? Ya hablamos de la credencial, del registro social que deben tener las personas. ¿Es al municipio, es al ministerio? ¿Dónde se pueden acercar quienes crean que es importante o va a contribuir a su mejoramiento en su calidad de vida el ser parte? O a lo mejor querer ayudar. Se mencionó, ¿no es cierto?, la red de empresas, que es una red, ¿no es cierto?, que beneficia a las personas cuidadoras y cuidadores. Quizás alguien tiene una idea cuando escuche esto de cómo aportar quizás a la red. ¿Dónde se dirigen? ¿Dónde se acercan? ¿Dónde pueden completar y profundizar esta información? Toda la información está en chilecuida.cl. Está la información de los centros, está la información de las municipalidades,
y también de la información para poder ser parte de la red de empresas Chile Cuida. Y si una persona quiere obtener su credencial, que es la puerta de entrada al sistema Chile Cuida, tiene que dirigirse o a su municipio o en la página web del registro social de hogares.gov.cl. Ambos canales están habilitados, están vigentes también para poder acceder a la credencial, y siempre insistimos, ¿no? Como a veces quien nos ve o nos escucha no es una persona cuidadora, pero sí conoce a alguien. Entonces, que le invite a ser parte de esta red, porque además es fundamental que podamos hacer una ampliación de a quienes está llegando hoy la información, porque aún recorremos espacios y territorios que nos dicen: yo no sabía que era cuidadora. Y ahí hacemos un llamado también a los privados. Tenemos empresas privadas de diferentes índoles, farmacias, aquellas que venden equipamiento técnico, inclusive una empresa de gas. Entonces, es muy diverso también y es muy extensa esta convocatoria, así que invitamos a todas las personas a informarse en chilecuida.cl y a obtener la credencial en la oficina de su municipio o también en la página web del registro social de hogares.gov.cl. Bueno, ahí está toda la información entonces de Chile Cuida, que obviamente esperamos que siga creciendo, que siga entrelazándose con todas las políticas públicas que hoy día adquieren, siento yo, como otra mirada desde la llegada de los cuidados a la política pública, y eso no solo hay que celebrarlo, sino que creo yo que es una política más amorosa. Hasta la palabra cuidado, ¿cierto?, nos conecta con el vincularnos, con cuidar a otro, con ser empático con otro, y ahí tenemos un tremendo desafío como sociedad, lo hemos hablado en distintas dimensiones, la prevención, el cuidado, el adelantarse y prevenir lo que son los riesgos o las conductas que son como contrarias, ¿no? Hablábamos en otros capítulos de la violencia en las escuelas, o a veces incluso el trato que tenemos al interior de nuestras familias o cuando manejamos. Somos poco cuidadosos. Con esta política creo que es una tremenda invitación a abrazar el cuidado como un elemento principal, cotidiano, y al mismo tiempo tan importante como hoy día esta política que va a atender y está atendiendo a una cantidad de personas, pero que se espera seguir ampliando y seguir teniéndola ahí instalada en el corazón de lo que es Chile, porque Chile cuida. Así es, tal cual. Así que extendemos la invitación a todas las personas y tenemos la firme convicción que en Chile hoy esta agenda llegó para quedarse y que esperamos, sin duda, que en los siguientes años pueda avanzar la red de servicios, consolidarse y, como tú bien dices, ir construyendo un Chile que cuida y que protege. Muchas gracias, subsecretaria Francisca Gallegos, por haber estado hoy día con nosotros en este bellísimo capítulo, porque el cuidado y la vida saludable van definitivamente juntos, como hoy día conversamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.